Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo estoy aquí como siempre, lista para traerles la última información sobre sus celebridades favoritas. Y hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a dos nombres que han hecho suspirar a muchos, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí amigos, hoy vamos a hablar de ellos. Y más específicamente de un rumor que ha estado circulando con mucha fuerza en los últimos días. Demet Özdemir ha revelado que Can Yaman finalmente superó su adicción y está feliz. Sé que es una noticia bomba y por eso mismo, he recopilado toda la información que pude encontrar para analizarla con ustedes. Vamos a profundizar en los detalles, a examinar las fuentes y sobre todo, a analizar si esta información tiene alguna base real. Porque, como saben, en el mundo del espectáculo, las noticias vuelan, pero no siempre son ciertas. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita podrán recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo con las últimas noticias, chismes y exclusivas del mundo del entretenimiento. Así que no se lo pierdan, suscríbanse ahora. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. ¿Qué hay de cierto en esta supuesta revelación de Demet Özdemir sobre Can Yaman? Para entender la magnitud de esta noticia, primero tenemos que recordar la historia entre estos dos actores turcos. Demet Özdemir y Can Yaman saltaron a la fama mundial gracias a la exitosa serie Erkenci Kuş o Pájaro Soñador, como se le conoció en muchos países de habla hispana. La química entre ellos en la pantalla era innegable y eso, por supuesto, alimentó los rumores de un romance en la vida real. Los fans estaban enloquecidos buscando cualquier pista, cualquier señal que confirmara que su amor traspasaba la pantalla. Y para ser honestos, hubo momentos en los que parecía que si había algo más allá de la amistad profesional. Sus miradas, sus gestos, sus interacciones fuera del set, todo parecía indicar que estaban enamorados. La forma en que Can Yaman miraba a Demet, esa intensidad en sus ojos, alimentaba aún más las especulaciones. Los abrazos, las risas compartidas, los pequeños gestos de cariño que se filtraban en las redes sociales eran combustible puro para los fans. Se crearon comunidades online enteras dedicadas a analizar cada detalle de su relación, cada entrevista, cada publicación en Instagram. Era una verdadera locura colectiva. Sin embargo, nunca confirmaron oficialmente una relación. Y después de que la serie terminó, sus caminos se separaron. Can Yaman se mudó a Italia para perseguir nuevos proyectos, y Demet Özdemir continuó trabajando en Turquía, protagonizando otras series y películas. Este distanciamiento geográfico, naturalmente, hizo que los rumores de romance se enfriaran un poco, aunque la llama seguía viva en el corazón de muchos fans que no perdían la esperanza de una reconciliación. Con el tiempo, los rumores de romance se fueron apagando, y ambos encontraron el amor en otras personas. Demet, como saben, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio duró poco tiempo. Se divorciaron hace unos meses. Este divorcio, por supuesto, volvió a poner a Demet en el centro de atención mediática, y algunos fans incluso soñaron con una posible reunión con Can. Pero la realidad es que ambos han seguido adelante con sus vidas, intentando encontrar la felicidad en otros caminos. Can, por su parte, estuvo comprometido con la presentadora italiana Diletta Leotta, pero también terminaron su relación. La relación de Can con Diletta fue muy mediática, con muchas fotos y entrevistas que mostraban una gran pasión. Pero al igual que con Demet, la relación no duró, y Can volvió a estar soltero, concentrado en su carrera y en sus proyectos en Italia. Ahora, volviendo a la noticia que nos ocupa, la supuesta revelación de Demet Özdemir sobre la adicción de Can Yaman y su recuperación. Para ser completamente honesta con ustedes, después de investigar a fondo, no he encontrado ninguna fuente confiable que confirme esta información. He estado buscando en todas partes, desde los principales periódicos turcos hasta los blogs de chismes más recónditos, y no hay nada que respalde esta afirmación. Ningún medio de comunicación turco reconocido ha publicado esta noticia. Tampoco he encontrado ninguna declaración oficial de Demet Özdemir al respecto. He revisado sus cuentas de redes sociales, sus entrevistas más recientes y no hay ninguna mención a este tema. Lo mismo ocurre con las fuentes de noticias italianas que suelen seguir de cerca la carrera de Can Yaman. Simplemente no hay nada. Por supuesto, es posible que haya surgido de algún sitio web de noticias de dudosa reputación, o de algún foro de fans. Pero hasta que no vea una confirmación de una fuente confiable, considero que esta información es simplemente un rumor.
Es muy fácil crear noticias falsas en Internet, especialmente cuando se trata de celebridades. La gente a veces inventa cosas para llamar la atención, para generar clics o simplemente para alimentar su propia fantasía. Por eso es tan importante ser escépticos y verificar la información antes de compartirla. Ahora bien, esto no quiere decir que Can Yaman no haya tenido problemas en el pasado. Como cualquier persona, él ha enfrentado desafíos en su vida personal y profesional. Ha hablado abiertamente sobre la presión de la fama, las dificultades de mantener una relación en el ojo público, y las críticas que ha recibido por su trabajo. Ser una figura pública conlleva una gran responsabilidad y una gran presión, y no es fácil lidiar con eso. Pero de ahí a afirmar que tuvo una adicción y que Demet Özdemir reveló que la superó, hay un trecho muy largo. Sería muy irresponsable de mi parte afirmar algo así sin tener pruebas sólidas. Una acusación de este tipo puede tener un impacto devastador en la reputación y en la vida personal de una persona. Además, hay que tener en cuenta que la relación entre Demet y Can, al menos públicamente, parece ser cordial pero no cercana. No se les ha visto juntos en eventos públicos, ni han hecho comentarios el uno del otro en entrevistas. Así que sería extraño que Demet tuviera información tan personal sobre Can y la revelara a los medios. Después de todo, han pasado varios años desde que trabajaron juntos y, aunque mantienen el contacto, no parecen ser íntimos amigos. En resumen, amigos, la noticia de que Demet Özdemir reveló que Can Yaman superó su adicción y es feliz, parece ser falsa. No hay evidencia que la respalde, y hasta que no aparezca una fuente confiable que lo confirme, debemos tomarla con pinzas. Es un claro ejemplo de cómo los rumores pueden propagarse rápidamente en el mundo del entretenimiento, alimentados por la especulación y el deseo de los fans. Es importante recordar que no todo lo que leemos en Internet es verdad. Y que debemos ser cautelosos al compartir información, especialmente cuando se trata de la vida privada de otras personas. La difamación y la divulgación de información falsa pueden tener consecuencias legales y, sobre todo, pueden causar un gran daño emocional a las personas involucradas. Lo que sí podemos decir es que tanto Demet Özdemir como Can Yaman son dos talentosos actores que siguen cosechando éxitos en sus carreras. Y que, a pesar de los altibajos, siguen adelante con sus vidas. Ambos han demostrado ser profesionales dedicados, con una gran pasión por su trabajo y un fuerte compromiso con sus fans. Y eso es lo que importa al final del día. Que sean felices y que sigan haciendo lo que les apasiona. Y si en algún momento deciden compartir algo más sobre sus vidas personales, será su decisión y lo respetaremos. Pero hasta entonces, evitemos propagar rumores y chismes infundados. Centrémonos en su trabajo, en sus logros y en su talento, que es lo que realmente importa. Además, creo que es importante recordar que las celebridades también son personas. Tienen derecho a la privacidad y a la dignidad, y no debemos juzgarlas ni criticarlas sin tener toda la información. A veces nos olvidamos de que detrás de la imagen pública hay seres humanos con sentimientos, con miedos y con sueños. Ahora, para concluir este vídeo, quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final. Espero que esta información les haya sido útil y que les haya ayudado a aclarar un poco la situación. Mi objetivo es siempre traerles información veraz y objetiva, y no contribuir a la propagación de rumores y noticias falsas. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay algo de verdad en este rumor? ¿O creen que es simplemente una noticia falsa? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. También me gustaría saber qué otros temas les gustaría que tratara en mis próximos vídeos. Siempre estoy buscando ideas y sugerencias para crear contenido que les resulte interesante y útil. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que mi canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles las últimas noticias y exclusivas del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por su apoyo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.